Buen día a todos. Esta vez hablaremos de la unidad número 3 de la asignatura Balance de Materia y Energía, que se refiere específicamente a balance de energía. En las unidades pasadas ya vimos cómo se balanceaban sistemas en donde había intercambio de materia y transformación de la misma cuando había reacciones químicas. Pues esta vez hablaremos un poco sobre los intercambios y transformación de la energía. Básicamente, esto surge porque, como todos sabemos, la energía es cara. Si ustedes ven los recibos de su casa, la energía tiene un costo y suele ser alto. Entonces, pese a que la energía en principio parece algo infinito, porque se puede tomar, por ejemplo, la energía solar, o la energía eólica, o la energía de la marea, la verdad es que no hay ni suficientes caídas de agua, ni suficientes mareas, ni suficientes paneles solares para proveer la energía que el mundo necesita, por lo que obviamente se debe utilizar todavía combustibles, en su mayoría combustibles fósiles. Actualmente estamos en todo ese proceso de migración hacia energías renovables. Sin embargo, pues todavía no ha sido posible. Entonces, muchos de los procesos se ven limitados debido a los costos que genera el gasto de energía. Entonces, cuando hablamos de que gastamos combustibles, ya sea combustibles verdes o combustibles fósiles, pues lo que hacemos es quemar el combustible para generar energía térmica y energía eléctrica. Esta energía térmica, digamos que es una energía que se pierde, y tenemos energía eléctrica, que es la que utilizaremos para el funcionamiento de maquinaria, para el funcionamiento de equipos, para que funcione prácticamente todo. Más o menos por allá en 1970 aumentó obviamente el gasto de gas y de petróleo, es decir, había más gasto de energías. Crecieron las industrias, crecieron industrias extractivas, empresas, fábricas, aumentaron los vehículos y por tanto aumentó el consumo de energía, reflejado en el gasto de gas y petróleo. Entonces, en vista de todo esto, empezaron a necesitarse ingenieros que trataran de diseñar procesos eficientes que justifiquen que la energía que entra sea igual a la energía que sale. Es decir, que no haya pérdidas de energía y que los resultados de las energías al transformarse pues sean energías que se puedan aprovechar. Entonces, a partir de aquí, es importante entonces mencionar que existen tres formas de energía. Tenemos la energía cinética, la energía potencial y la energía interna. Cuando hablamos de energía cinética, hablamos del movimiento. Si un cuerpo se mueve o si un cuerpo está en reposo, estamos hablando de energía cinética. Cuando hablamos de caídas o de subidas, que algo sube o que algo cae, o sea, un desplazamiento vertical, estamos hablando de energía potencial. Y cuando hablamos de la energía que todos los cuerpos tenemos, hablamos de energía interna. Estos tipos de energía, la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, en teoría se transfieren. Pero estas energías no se transfieren como energía cinética, energía potencial o energía interna. La energía solamente se transfiere en forma de calor o trabajo. El calor, que viene expresado en temperatura, y el trabajo, que viene expresado en presión o en voltaje, dependiendo del tipo de trabajo. Entonces es fundamental diferenciar la energía que se posee a la energía que se transfiere. Nosotros poseemos
energía interna, energía cinética o energía potencial, dependiendo si hay un movimiento o una caída, pero estos tipos de energía no se transfieren, se contienen. Por el otro lado, tengo el trabajo y el calor, que son formas de energía que solamente son de transferencia. Yo no tengo calor, yo no tengo trabajo. Yo puedo transferir energía en forma de calor y energía en forma de trabajo. ¿Listo? Es importante primero que diferenciemos eso. ¿Cuáles son las unidades de calor? Pues el calor se expresa en kilocalorías o en calorías. Sin embargo, pese a que hablemos ahí de calorías, todo el tema de energía normalmente lo expresamos en joules, que es J, que viene de newtons por metro. Entonces, cuando hablamos de sistemas, al principio de la clase, desde la asignatura, hablamos de sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas aislados. En los sistemas abiertos se transfiere masa y también se transfiere energía en forma de calor y trabajo. En los sistemas cerrados no se transfiere materia, pero sí se sigue transfiriendo energía. Solamente en los sistemas aislados no se puede transferir energía. Entonces, aquí también es importante hacer ese recorderis, en donde tenemos dos sistemas donde sí podemos transferir energía y un sistema en el cual no lo podemos hacer. Cuando transferimos calor y trabajo, entonces esto sucede en el caso del calor cuando hay un diferencial de temperatura. Por ejemplo, si algo está a 100 grados centígrados y yo lo toco y mi mano está a 20 grados centígrados, pues la llama que está a 100 grados va a transferir calor hacia mi mano para lograr el equilibrio térmico. Al transferir calor, pues claramente me va a quemar la mano. Entonces, la transferencia de calor solamente se da como el resultado de un diferencial de temperatura, ¿listo? En donde va de mayor a menor para llegar a un equilibrio. En el caso del trabajo, el trabajo puede ser de dos tipos. Puede ser hacer una presión, por ejemplo, imagínense una jeringa, ustedes oprimen el émbolo de la jeringa y eso oprime el agua y al final hace que el agua salga. Estoy haciendo un trabajo en forma de presión. O puede ser voltaje, cuando hablamos de watts o kilowatts o todo este tema con el que funcionan los equipos eléctricos, pues estamos hablando de una especie de trabajo. ¿Listo? Para dar más claridad o más profundidad sobre los tipos de energía, es importante recordar la primera ley de la termodinámica, donde se habla de la conservación de la energía y de los tipos de energía. ¿Por qué la conservación de la energía? Porque yo puedo tener energía interna que se puede transformar en energía cinética o energía potencial, pero a fin de cuentas va a seguir siendo energía. Entonces se puede transformar, pero se va a conservar. Se puede transformar en calor, en trabajo, en cualquier expresión de energía, pero la energía no va a desaparecer. Es lo mismo que pasa con la materia. Puede transformarse, pero no desaparece. La energía cinética viene expresada en E sub K, como pueden ver en la diapositiva, y normalmente se calcula para un objeto de masa m, que es kilogramos, y hablamos que se calcula la energía cinética cuando hay un movimiento que implica una velocidad en metros sobre segundo. Entonces la fórmula de energía cinética es E sub K es igual a 1/2 por m por velocidad al cuadrado. M masa, U velocidad al cuadrado. La respuesta de esta energía viene dado en las unidades de joules sobre segundo. ¿Listo? Joules sobre segundo. Un ejemplo sencillo sería el que aparece aquí en la diapositiva. Dice, el agua fluye a una unidad de proceso a través de una tubería de 2 centímetros de diámetro
a una velocidad de 2 metros cúbicos sobre hora. Calcule la energía cinética para esta corriente. Entonces, me está preguntando por energía cinética. Si me pregunta por energía cinética, debo tener masa y velocidad. Primero, no me están dando velocidad, entonces debo calcular velocidad a partir de los datos que me dan. Entonces, ¿qué datos me dan? Me dan una velocidad, pero en metros sobre hora. ¿Listo? Entonces, yo debo convertir estas unidades en unidades que me convengan. Entonces, para colocar nuestras unidades de interés, multiplicamos el 2 metros cúbicos sobre hora por 100 al cuadrado centímetros al cuadrado sobre un metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque 100 centímetros al cuadrado es exactamente igual a un metro al cuadrado. Entonces, colocar un valor que es lo mismo es como colocar 1. Así que no estoy alterando la fórmula. Pero me sirve mucho porque esas unidades me ayudan a cancelar para que arriba solo me quede un metro, porque a mí me interesa que quede metro sobre segundo, porque estoy buscando una velocidad. Posteriormente lo multiplico por pi por r al cuadrado por centímetro al cuadrado, que es la fórmula pues, de un cilindro. Cancelamos centímetros al cuadrado y al final transformamos las horas en segundo con el cálculo que una hora tiene 3600 segundos. Al final, este dato de 2 metros cúbicos sobre hora se convirtió en 1,77 metros sobre segundo. De igual manera, vuelvo y tomo el mismo 2 metros cúbicos sobre hora y ahora lo convierto a kilogramos sobre segundo porque necesito una masa. Y para esto tomo un valor teórico de referencia que dice que 1 metro cúbico de agua pesa 100 kilogramos. Cancelo metros cúbicos y al final tengo kilogramos que va a pasar horas a segundo, teniendo en cuenta que en una hora hay 3600 segundos, entonces tengo 0,556 kilogramos sobre segundo. Ya tengo ahora la masa y la velocidad, con lo cual puedo desarrollar la fórmula. 1 medio por masa, o sea, 1 medio por 0,556 por velocidad al cuadrado por 1,77 por metro sobre segundo al cuadrado. Operamos todo eso y me da 0,870 newtons por metro sobre segundo. Que newton por metro es julio, entonces tengo 0,870 julio sobre segundo. Ahora continuamos con la energía potencial. La energía potencial se refiere, como ya les he dicho anteriormente, de un proceso de caída o de subida de una masa en kilogramos, teniendo en cuenta una altura, la altura recorrida que se expresa en z por la gravedad, porque la gravedad me frena a mí los procesos. Entonces la fórmula sería E sub P es igual a masa por gravedad por altura. Sencillo. Esa es la energía potencial que yo tengo. Y cuando voy a hablar del delta en una energía potencial, es decir, cuando hay una variación de esta energía, cuando algo se cae o cuando algo sube, pues simplemente será energía potencial 2 menos energía potencial 1 es igual a masa por gravedad por altura 2 menos altura 1. ¿Listo? Si queremos un delta. Un ejemplo sencillo sería que en una bomba de petróleo se bombeó a razón de 15 kilogramos sobre segundo desde un punto que se encuentra a 220 metros por debajo de la superficie. ¿Listo? O sea que es menos 220, porque la superficie sería 0, 220 está abajo, enterrado, o sea, menos 220. Dice que sube hasta 20 metros arriba del suelo. ¿Listo? La fórmula. Delta energía potencial 2 menos energía potencial 1 es igual a masa por gravedad, Z2 menos Z1. ¿Listo? Masa, 15 gramos. Gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por estas unidades que coloco aquí es como para
convertir las unidades y que sean más amigables al momento de operarlas. ¿Listo? Pero pues es un equivalente. Newton o 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es equivalente. Por Z2, ¿cuál es la altura 2 o la altura final? 20 metros por arriba, menos altura inicial, menos 220, porque es bajo la tierra, ¿listo? Y menos por menos, pues es más. Operan todo esto y les va a dar 35.316 newton por metro sobre segundo. Es decir, 35.316 julio sobre segundo. Y julio sobre segundo es watt. Entonces, 35.316 watt. Y para que el número no sea tan grande, lo paso a kilowatts. O sea, lo divido entre 1000. Y tengo finalmente 35,3 kilowatts. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que aplicar una potencia de 35,3 kilowatts para poder elevar el petróleo desde menos 220 metros hasta 20 metros por encima de la superficie. Para elevar una masa de 15 kilogramos, ¿no? Obviamente, si aumenta la masa, pues aumenta la potencia que necesito. Pero básicamente sería eso. ¿Cómo vendría expresado entonces un balance de energía? Un balance de energía vendría expresado como la energía 1 más el calor es igual al trabajo más una energía 2. O lo puedo expresar en forma de delta. Energía 2 menos energía 1 es igual a calor menos trabajo. O puedo despejar calor. Calor es igual a trabajo más energía 2 menos energía 1. ¿Listo? Lo importante es saber que en el balance de energía se involucra tanto las energías iniciales o finales, dependiendo de la variación que haya, y el calor o el trabajo que absorbo o que cedo. Fundamental de estas fórmulas es que si no hay calor, entonces la variación de energía va a ser culpa solamente del trabajo. Pero si sí hay calor, entonces la variación de la energía de E2 a E1 depende de un cambio de calor y de trabajo. Si el calor es cero, esta variación solo depende del trabajo. Y si el trabajo es cero, entonces la variación depende del calor. ¿Listo? Y si no hay cambio ni de calor ni trabajo, pues no va a haber variación, porque la variación depende de que se transfiera energía. Y la única forma de transferir energía es por el calor y por el trabajo. Cuando estamos hablando entonces, como estábamos anterior, de energía potencial, hablamos precisamente que hay un delta de energía que es un cambio de altura y que eso requería un trabajo, que hablamos que era 3,45 kilowatts. ¿Listo? Entonces, miren cómo aquí el cambio de la energía depende de un trabajo, como lo acabamos de explicar anteriormente. La fórmula de energía cinética también es un delta. E2 menos E1 es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Al final todo es un delta. Hay un delta en energía potencial cuando hay un cambio de altura, hay un delta de energía cinética cuando hay un cambio de velocidad, hay un delta de energía interna cuando hay un cambio de calor y trabajo. ¿Listo? Porque mi energía interna sube si yo recibo energía y mi energía interna baja si yo cedo energía. Y entonces eso depende únicamente del calor y del trabajo. La energía interna la expreso en U, entonces sería E2 menos E1 es igual a O2 menos U1. ¿Listo? Pero miren cómo todos son deltas. Delta de energía potencial, delta de energía cinética, delta de energía interna. Todos esos deltas al final es un delta muy grande, que es el delta de energía debido a deltas pequeños, que son
los tres tipos de energía. ¿Qué puede pasar entonces? Que yo tenga todos los tipos de deltas y todo eso sean variaciones de energía que al final equivalgan a una variación de calor y trabajo. ¿Cuál sería la fórmula global? Digamos que la fórmula general, antes de poder cancelar algo, sería esta que aparece aquí. El delta de mi energía interna más el delta de la energía cinética más el delta de la energía potencial es igual a calor menos trabajo. Es decir, los cambios de las energías dependen si hay variación de calor y trabajo. En este ejercicio les planteo lo siguiente. Dice que tenemos una porción de 1 kilogramo de una corriente de agua que sale de una parte inferior con una velocidad de 2 metros sobre segundo y cae 100 metros. ¿Listo? Cae 100 metros hasta un depósito que hay allá abajo. Y pregunta a qué velocidad llega el depósito. Supongamos que es un sistema aislado. Entonces, si es un sistema aislado, no va a haber intercambio de energía. Es decir, no va a haber calor y no va a haber trabajo. Básicamente porque si no hay que transferir, porque está aislado, pues no hay energía de transferencia. O sea, no hay mis dos tipos de transferencia que son calor y trabajo. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con delta U, delta energía cinética y delta energía potencial. Cada delta tiene su fórmula, pero claro, si yo no transfiero energía, mi energía interna no va a cambiar, porque es que yo no estoy desplazando energía. Entonces, por eso tampoco se tiene en cuenta. Por eso en la fórmula, si es un sistema aislado, no hay delta U, no hay calor y no hay trabajo. Tengo energía cinética más energía potencial. Yo paso la energía potencial al otro lado y entonces tendría que la energía cinética es igual a menos la energía potencial. ¿Listo? Si lo pasamos a otro lado a restar. Fórmula del delta de energía cinética. Mg por Z2, perdón. Fórmula de energía potencial. Mg por Z2 menos Z1. Fórmula del delta de energía cinética. 1 medio M es, abre paréntesis B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado igual a 0. Pero ya recuerden que pasamos uno al otro lado. Entonces en un lado nos quedamos con el delta de energía cinética y al otro lado pasa el delta de la energía potencial. Al final despejamos lo único que no conocemos, porque la masa sí la conocemos, la gravedad sí la conocemos, la altura también la conocemos, porque sabemos que cae 100 metros desde un valor cero. Entonces, lo único que no conocemos es la velocidad. ¿Listo? Es más, conozco hasta la velocidad inicial, que es 2 metros sobre segundo, pero a medida que cae, pues obviamente se va acelerando. Despejamos B2 al cuadrado. Aquí es cuestión de despejes y después de despejar les va a dar 1965,33 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que si eso lo dejamos, le aplicamos raíz para que no quede al cuadrado, quedaría 44,33 metros sobre segundo. Es decir, se aceleró desde 2 metros sobre segundo a 44 metros sobre segundo. Y es lógico, ¿no? Porque si un cuerpo está cayendo, la gravedad hace que ese cuerpo se acelere. Entonces, es muy coherente nuestro resultado y miren que en un solo ejercicio aplicamos dos fórmulas, energía cinética y energía potencial. Nos ahorramos estos tres, pero puede haber ejercicios donde utilicemos toda la fórmula. Esta fórmula es la fórmula completica, la fórmula que yo voy a utilizar para todo mi proceso de balance de energía. Solo que quito un valor o no quito dependiendo del planteamiento de mi ejercicio. Si yo tengo un sistema cerrado, mi fórmula es la que les acabo de decir antes. Delta U más delta de la cinética más delta de la potencial es igual a calor menos trabajo. ¿Qué puede pasar?
Si no hay cambio de temperatura y presión, delta de U, 0. Si no hay aceleración, energía cinética 0. Si el sistema no se eleva ni se cae, energía potencial 0. Si el sistema está en equilibrio térmico, no hay calor. Y si no hay movimiento, no hay presión, no hay corrientes, no hay trabajo, entonces trabajo es igual a 0. Con esos criterios ustedes evalúan si le quitan a la fórmula un valor o no se lo quitan o usan la fórmula completa o no la usan completa. Con eso ustedes deciden qué hacer. El siguiente es un ejercicio en donde les plantea que tenemos un cilindro con un pistón, pero hay una pinza que detiene al pistón. Arranca mi vaso con un líquido, con un gas, perdón, que está a 25 grados. Resulta que este vasito se coloca en agua hirviendo y entonces se transfiere energía hacia el vasito de un calor de 2 kilocalorías. Esas 2 kilocalorías que yo le transfiero al vasito hace que su temperatura se eleve de 25 a 100 grados. Entonces, cuando una temperatura se eleva, los gases se expanden. Así que ese gas va a tratar de mover ese pistón. Este pistón que está aquí, el gas va a tratar de presionar para moverlo. Pero tengo esta pinza que hace que el pistón no se mueva. ¿Listo? Después de que se eleva la temperatura y este gas empieza a hacer fuerza, quitamos el pistón y el gas realiza 100 julios de trabajo sobre el pistón. O sea, el gas presiona el pistón, genera una fuerza sobre el pistón y hace que el pistón se mueva hacia arriba. Finalmente, todo esto tiene 100 grados centígrados y hubo un trabajo que se aplicó por acá. Simplemente les dice, escriba la ecuación del balance de energía para las etapas del proceso y resuelva las variables desconocidas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero la ecuación completa, ¿listo? Y vamos a ver. ¿El sistema se movía? ¿Hubo un movimiento horizontal? No, ¿cierto? No hubo movimiento horizontal, nada. Entonces, energía cinética, 0. El vasito se cayó, se fue de una altura de 100 metros o de 50 metros, ni se ha caído ni el vasito ha subido. Entonces, energía potencial, 0. Trabajo. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? En principio, no hay trabajo. ¿Listo? Porque está puesto el pistón. ¿Listo? Entonces, en el primer paso, que está puesto el pistón, no hay trabajo. El gas está haciendo fuerza, pero no ejerce trabajo porque el pistón no deja. Entonces, trabajo 0. Entonces, como quitamos delta de la cinética, delta de potencial, quitamos el trabajo, concluimos que el cambio de la energía interna que sufrió este recipiente se debe únicamente al incremento de calor que se le dio al vaso. ¿Listo? Las 2 kilocalorías que habíamos hablado. Entonces simplemente pues se resuelve. Convertimos kilocalorías a julios, pues simplemente porque las deltas de las energías se escriben en julios. Entonces simplemente buscamos la equivalencia, que es que un julio es igual a 0,23901 calorías. Transformamos kilocalorías a calorías y calorías a julios. Tengo una respuesta de 8.370 julios. Esto pasa en el primer punto. O sea, yo puedo decir de esta primera parte que mi vaso ganó 8.370 julios de energía interna, ¿cierto? Porque aquí está diciendo. Esta energía la ganó al pasar de 25 a 100. Listo. Ese fue el primer paso. ¿Cuál fue el segundo paso? El segundo paso es que yo quito el pistón y entonces ahora sí el líquido hace un trabajo sobre el émbolo. Al yo quitarle esta pinza, el émbolo sube porque estoy haciendo un trabajo. Entonces en este caso ya el trabajo no lo puedo anular.
La energía cinética sí la anulo porque el vaso no se está moviendo, la energía potencial también porque el vaso no se está cayendo, pero como no hay calor, porque el cambio de calor ya fue en el primer paso, entonces delta de U va a ser cero, porque en el caso de gases ideales, aquí estamos trabajando con gas, la U solo depende de la temperatura. Entonces, si yo no voy a modificar la temperatura, pues no va a haber delta U. Entonces, no va a tener energía cinética, no voy a tener energía potencial, no voy a tener delta U, solo voy a tener trabajo. ¿Listo? ¿Cuánto de trabajo? El ejercicio dice que se realiza 100 julios de trabajo. ¿Listo? ¿Por qué es positivo? Porque cuando se hace el trabajo de mi cuerpo al sistema, es positivo. ¿Listo? Entonces tengo un trabajo de 100 julios. ¿Listo? Bueno, aquí, si bien ya no estoy transfiriendo calor, recuerden que en la primera parte se había transferido calor. Entonces, en este caso no habría calor, pero antes ya había habido una transferencia de calor, entonces por eso lo seguimos teniendo en cuenta. Esto sería igual a W igual a Q, o sea, Q igual a 100. ¿Qué querría decir eso? Que se transfirieron 100 julios de calor a medida que este se fue expandiendo y se vuelve a equilibrar a 100 grados centígrados. Entonces, en una primera etapa se transfirió 8.370 julios para que la temperatura subiera de 25 a 100. En esa segunda parte se transfirió calor, solamente 100 julios, para que el líquido, el gas, pudiera hacer un trabajo sobre el pistón. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí digamos que sí podría ser una imprecisión. La verdad, sí hay calor y este calor es el que todavía el líquido está calentando a mi recipiente, solo que claro, no va a subir la temperatura. ¿Listo? Entonces, el calor no sirve para subir la temperatura. El calor lo estoy usando es para el trabajo, para poder subir este pistón. ¿Listo? Entonces tenemos un trabajo positivo y tenemos dos etapas. Una etapa donde absorbimos 8.370 julios y otra etapa donde absorbimos 100 julios. ¿Listo? Eso sería el ejercicio en dos pequeñas etapas. Miren que los datos son lógicos. Lo que quito, lo que pongo, lo que resta, lo que suma, depende única y exclusivamente de las transferencias de energía o las modificaciones de energía. Por último, en esta primera etapa, les voy a introducir un poco sobre balances de energía en sistemas abiertos, estacionarios. Entonces, cuando estoy hablando de un sistema abierto, quiere decir que hay una masa que atraviesa la frontera de un sistema. Y si mi masa va a atravesar el sistema, yo debo ejercer un trabajo para poder sacar la masa o para poder meter la masa. ¿Listo? Si no la masa, pues, o sea, ¿cómo se mueve? Tengo que aplicar un trabajo para que la masa se mueva. Entonces, como es un sistema abierto, aquí va a haber dos conceptos, uno que se llama trabajo de flujo y otro trabajo de flecha. Estos trabajos solamente son en abiertos porque son el trabajo que yo requiero para poder mover la masa a través del sistema. ¿Cómo se expresa? El trabajo es igual a la sumatoria del trabajo de flecha y del trabajo de flujo. El trabajo de flecha es el realizado por el fluido sobre una parte móvil. Como en el caso anterior, el fluido sobre el pistón. ¿Listo? Y en el caso del trabajo de flujo, se realiza a la salida del sistema. O sea, cuando va saliendo, al momento de salir, hace un trabajo. Es como al momento de romper la barrera. Entonces, hace un trabajo. ¿Listo? Tenemos esos dos trabajos. Dependiendo del tipo de ejercicio, habrá un trabajo o no habrá un trabajo o habrán los dos trabajos.
Pero pues es importante que conozcan que existen estos dos tipos de trabajo, pero solo en sistemas abiertos. ¿Listo? En la próxima clase hablaremos un poco sobre las propiedades físicas y la entalpía, datos fundamentales para coger las fórmulas que llevábamos hasta el momento y hacerlas, digamos, un poco más grandes y más complejas.